Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 29 de marzo del año 2022. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 3 y del 5 al 18. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén hay una piscina llamada en hebreo Betzata, que tiene 5 pórticos. Bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, paralíticos y lisiados, que esperaban la agitación del agua. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó: ¿quieres curarte? Él respondió: Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida el hombre se curó, tomó su camilla y empezó a caminar. Era un sábado, y los judíos dijeron entonces al que acababa de ser curado: es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Él les respondió: el que me curó me dijo: toma tu camilla y camina. Ellos le preguntaron: ¿quién es ese hombre que te dijo toma tu camilla y camina? Pero el enfermo lo ignoraba, porque Jesús había desaparecido entre la multitud que estaba allí. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: has sido curado, no vuelvas a pecar, de lo contrario te ocurrirán peores cosas todavía. El hombre fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Ellos atacaban a Jesús porque hacía esas cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mire cuántas tradiciones, ¿no? Cuánto folclorismo, que en definitiva, al no ser entendido qué sentido lo lleva, termina uno haciendo cosas que no tienen el mayor sentido, podríamos decir. Tienen el sentido que verdaderamente tienen, pero no el que se le da cuando va, como hacían los fariseos y los escribas, interpretaban la ley de Moisés a la letra. Veían lo de afuera, no el contenido, no el espíritu que impulsaba y que le daba sentido a aquello que leían en la ley. Por lo tanto, su conducta no era la que quería Dios. No sintonizaban espiritualmente aquello que fue escrito espiritualmente. Y acá en este sentido de las tradiciones, fíjense, fue Jesús, se nos está diciendo, a Jerusalén con motivo de la celebración de una fiesta. Bien, y frente a la puerta de las ovejas había sí una fuente llamada Betzatá, que es donde los enfermos se congregaban en determinado día, en ese por ejemplo, porque se creía que venía un ángel que agitaba las aguas, y entonces el que se introducía primero en la pileta, en la fuente, era curado de sus males. Por supuesto se reunían multitud de enfermos, ciegos, sordos, paralíticos, en fin, todas aquellas enfermedades que sabemos de qué manera las curaba y las cura Jesús. No precisamente con el agua de estas características. Hay un agua superior, hay un agua espiritual, hay un agua que verdaderamente cura y cura definitivamente. No es esta precisamente. Bueno, ¿y Jesús qué advierte ahí? Había una multitud de enfermos, claro. Los enfermos eran considerados seres excluibles de la sociedad, seres inmundos, por algo estaría así. Son muchos los casos, claro está. Pero Jesús había advertido a un hombre que estaba ahí hace 38 años, y a él se acerca.
Veía la necesidad de este hombre. Claro, y le pregunta, ¿quieres curarte? Fíjense la respuesta del hombre, que estaba ahí postrado, esperando que alguien lo ayude para entrar en el agua. Sí, pero resulta que estoy aquí y nadie me ayuda a ingresar en el agua. Entonces cuando llega el momento me ganan de mano y me quedo afuera. Quería a alguien que lo ayudase para entrar en el agua terapéutica, supuestamente curativa. Pero en 38 años no había encontrado a nadie. ¿Qué tuvo Jesús de él? Y tuvo compasión, como tiene de todos nosotros, porque a todos nosotros viene a curarnos. Es el médico de las almas, viene a curarnos verdaderamente. Pero claro, es el único que tiene el método y la medicina para hacer lo que solamente él puede hacer. Lo que va a hacer ahora con este tullido que estaba ahí esperando que alguien lo ayudase, ¿para qué? Para entrar en las supuestas aguas curativas. ¿Qué le dice entonces Jesús? Ve, toma tu camilla y échate a andar. Y en ese momento quedó curado. 38 años esperó la mano humana que lo ayudase a entrar en un agua que no lo iba a curar tampoco. Y con una palabra el Señor, la palabra de Dios, con una palabra el Señor lo cura. Toma tu camilla y camina y vete. Qué fácil, ¿no? Es para el que tiene el verdadero poder sobre la enfermedad y la muerte. Y allá se va el hombre. Claro, lo ven los que estaban ahí también, ¿no es cierto? Los que perseguían a Jesús. Eran muchos, sabemos, y particularmente en Jerusalén. Era muy odiado Jesús. Por fariseos, por escribas, por ancianos del consejo, por toda esa cantidad de personas supuestamente, sí, profesionales de la religión, importantes, respetados, algunos respetables también, sin duda. Pero claro, cuando vieron que el paralítico comienza a caminar y lleva la camilla, ¿qué le dicen? Hoy es sábado, era sábado, efectivamente. Y tomaban también el sábado al pie de la letra en conformidad con esa letra. No te es permitido llevar la camilla en sábado. En sábado nada era permitido. Había un día del reposo, un día del descanso total. Bueno, la cuestión es que el hombre confiesa. El que me curó me dijo, toma tu camilla y échate a andar. ¿Y quién fue el que te curó? Claro, este no lo sabía. No lo conocía a Jesús. Fíjense también qué cosa, ¿no? Él lo que esperaba y en dónde confiaba, sí, confiaba más bien en la mano del hombre. Confió en Jesús. Fíjese, le agradeció a Jesús que lo había curado. Se quedó hablando con Jesús. Uno de no, porque Jesús le dice, toma tu camilla y échate a andar. Sí, no, pero el agradecimiento. Había sido curado, 38 años había estado en esa situación. De repente viene alguien y lo cura de esta manera. Lo menos que humanamente inclusive se nos ocurre es el agradecimiento pleno, total. Ni se interesó por Jesús. Ni le preguntó quién eres, Señor, de dónde vienes, gracias, etc. Bueno, cuando buscó a Jesús para señalarlo como el que lo había curado, Jesús ya no estaba, se había perdido ya entre la muchedumbre. Pero lo encuentra en el templo. Jesús lo encuentra al paralítico, ya curado por supuesto por Jesús. Y le dice algo. Le dice, no peques más. Desde ahora no peques más, para que no te ocurra peor que antes. Una vez que el Señor lo cura, la palabra, una vez que él hace lo que Jesús le dice, échate a andar, lleva tu camilla y échate a andar, una vez que ya está en ese tramo que procede de Jesús, de la palabra de Jesús, de la orden de Jesús, ahí emprendemos un camino nuevo. Ahora no peques más, para que no te vaya peor que antes.
Esa también es una ecuación válida para todo cristiano, porque el cristiano ya sabe, ya ha comprobado, ha sido testigo del poder de Dios. Y ese poder de Dios en nosotros supera toda humana tentación. La comisión de una falta a sabiendas delante de Dios, por supuesto que ofende a Dios, ofende al prójimo también, en la medida en que también ofendamos al otro. Pero en nosotros, ¿qué nos dice el Señor? No peques más para que no te vaya peor que antes. Fíjese, no peques más. Lo mismo le dijo a la mujer adúltera. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Claro, uno dirá, bueno, no peques más. Alguna vez caemos, ¿no es cierto? Porque inclusive cuando oramos el Padre Nuestro, le pedimos al Señor que perdone nuestras ofensas. En Él tenemos perdón en Cristo Jesús de nuestras faltas. Sí, que no nos deje caer en la tentación. Claro está, todavía padecemos la tentación que con tanta frecuencia y de un modo más severo nos va a hacer el diablo mismo. Por eso terminamos diciendo, líbranos del maligno. Del mal, del maligno, del que causa precisamente el daño y genera en nosotros la falta, que cometida es una complicidad con aquel que es el autor, el padre de la mentira, el padre del error, el padre, error y pecado es lo mismo, hermanos, en definitiva de la muerte. Pero el Señor nos ha curado, así como curó a este paralítico. Y fíjese que el Señor tiene otras aguas, tiene un agua mejor que estas supuestas aguas terapéuticas. El Señor nos dice, el que en mí cree, el que crea mi palabra, ríos de agua viva surgirán de su interior, del mismo interior. El Espíritu Santo de Dios en nosotros es la verdadera agua viva que cura, que sana, que nos posibilita el no cometer las faltas que antes sí cometíamos. Ahora tenemos el Espíritu de Dios, hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu. Ahora la camilla no nos lleva a nosotros, ahora nosotros llevamos la camilla y podemos andar. Ya la enfermedad no nos tiene postrado. Enfermos delante de Dios estábamos con una enfermedad que era para muerte. Ahora las aguas interiores, el Espíritu Santo en nosotros es el que nos da la plenitud de la sanidad. Y así lo ganó por nosotros y para nosotros aquel que nos dijo, toma tu enfermedad y échate a andar. Afuera la enfermedad. Ahora la salud que es en el Señor, ahora a transitar el camino, echarse a andar. Y echarse a andar al destino que estableció Dios, hacia el lugar pleno de la vida. Siempre terminamos concluyendo lo mismo, hermanos, porque nuestro Señor hace con nosotros siempre lo mismo. Nos ve enfermos, viene a curarnos. El Señor vino a salvar lo que estaba perdido, sí, a nosotros. Éramos lo que estaba perdido. Y nos salva, sí, verdaderamente obramos. En este caso, como el paralítico, hizo lo que el Señor le dijo, échate a andar, sí. Uno dice, no, pero ni agradeció, ni reconoció a Jesús, ni anduvo proclamando que Jesús lo curó. Finalmente sí lo dice. Claro, se lo dice a aquellos que lo buscaban a Jesús, querían identificarlo para después acusarlo. Ya sabemos cómo era esto, había curado el sábado, había hecho el sábado cosas que el sábado no permitía, y toda esa ignorancia propia de aquellos que decían conocer la ley y no conocían sino la cáscara, la letra de una ley que tenía un sentido que era para la vida, y ellos lo entendían desde su muerte para la falta de la vida. Agradezcamos al Señor entonces, hermanos, Cuando somos sanados por el amor de Dios. ¿Qué te parece, Patricia? Pues sí, como el señor Miguel se fija en los que más necesidad tienen. Se fijó en este paralítico, sin que él le pidiera que lo sanara. Le explicó todo lo que había pasado durante 38 años. No hubo nadie que le dijera, te ayudo a entrar a la piscina.
¿Cuántas veces nosotros también tenemos a nuestro alrededor personas necesitadas y somos indiferentes a su dolor? Ojalá hoy pongamos atención y veamos con los ojos del corazón a esas personas que el Señor pone en nuestro camino, así como las que puso en nuestro camino para que nos ayudaran a salir de nuestras problemáticas. Sí, Patricia, muy cierto eso. Muchas veces nosotros le agradecemos al Señor por nuestra amistad con determinadas personas que en el curso de nuestra vida terrenal nos han ayudado, sí, muchas. Uno dirá, a mí no tantas, sí, pero siempre. Esas personas las acerca a Dios, la providencia de Dios. Ahora sepamos ver de dónde viene la mano que asiste, sepamos ver a Jesús y sepamos ver también a aquellos que lo hacen de otra manera con otra finalidad. El Señor lo muestra, pero comencemos por estar atentos, porque el Señor cuando Él viene a nosotros, nos abre bien el ojo de la fe, para que sepamos discernir quién nos está ayudando, cómo lo está haciendo, para qué lo está haciendo, con qué finalidad. ¿Hay amor en la ayuda, en la asistencia? Sepamos verlo, sepamos agradecerlo también, sepamos agradecérselo a Dios. Y la mejor manera de agradecer a Dios es de hacer lo que estábamos haciendo, que no era lo que agradaba. Siempre decimos, caminemos sí, mirando hacia adelante y hacia arriba, ya no más hacia abajo y hacia atrás. Cambiemos entonces radicalmente, porque la salud que nos trae el Señor a través de lo que nos envía o de la manera en que Él lo hace en nosotros es algo permanente, para siempre es vida. Y dejemos de hacer las cosas que no eran para la vida. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por esta salud, por esta vida nueva en la que estamos verdaderamente transitando, si verdaderamente hemos creído en ti, en tu palabra, Señor. Señor, pedimos perdón por nuestras faltas, pedimos tu espíritu de fe, tu espíritu de gratitud, tu espíritu